Comencemos con follas. Me imagino que hay personas que habrán escuchado esta palabra, otros no. Por eso vamos a hablar de qué son los follas, de qué se trata, para qué sirven, cuál es su sentido, cuál es su razón de ser. Lo primero que vamos a decir es que los follas son una herramienta para poder conseguir tus récords, los récords que las agencias federales tienen. Y dentro de las agencias federales está, por supuesto, el Departamento de Inmigración. ¿Qué significa FOIA? FOIA es una palabra, ¿verdad?, cuyas letras iniciales significan Freedom of Information Act en inglés. ¿Y qué significa esto? Pues significa que la persona puede tener el acceso a esos récords solicitándolos de una manera formal, con una forma establecida y con un determinado fin en alguna de las agencias para poder solicitarlo, para poder pues, someter esa petición y que las agencias federales puedan responder. ¿Qué significa o para qué se utiliza el FOIA? Bueno, el FOIA se utiliza más que nada para poder pedir tus récords. ¿En qué sentido podemos pedir los récords o en qué momento se cree necesario que se pueda pedir los récords? Pues los récords son necesarios, por ejemplo, si tú entraste por la frontera y fuiste aprendido en la frontera y te regresaron por alguna circunstancia y en ese regreso que te hicieron nunca te dieron un documento y no te dijeron exactamente cuál fue ese resultado de esa aprehensión, es necesario pedir tu récord. Cuando en la frontera la persona es detenida, pueden suceder muchas cosas y la mayoría son discrecionales del oficial de inmigración o del oficial consular que en ese momento esté en el puesto del fronterizo. ¿Qué sucede? Que en los puestos fronterizos, que es ahí está el Customs Border Protection, CBP, como se dice por sus iniciales, ellos pueden discrecionalmente darte una salida voluntaria, un regreso voluntario o darte lo que en inglés se llama expedited removal. Expedited removal es una deportación expedita y hay otra cosa que es bien importante que quiero que entiendan o que aprendan el día de hoy, que no necesariamente una persona tiene que ver un juez para tener una orden de deportación. Entonces, ¿qué sucede? Que muchas veces en mi consultorio, cuando estoy hablando con mis clientes o con mis potenciales clientes, ellos me indican, bueno, no, sí, yo fui aprendida, yo intenté entrar en tal fecha, sin embargo, me agarraron, me devolvieron, pero eso no es una deportación. Entonces, yo siempre les digo, mira, ¿por qué no vio el juez? Eso no es una deportación porque yo no vi el juez. Y de pronto yo me pregunto, realmente pareciera que la mayoría de las personas consideran que si no ven un juez o que no están delante de un juzgado de inmigración, eso no sería una deportación. Y pues aquí les aclaro esa idea. El oficial de Customs Border Protection, el oficial de inmigración, puede dar una orden de deportación expedita cuando así lo considere. Por supuesto, ese oficial tiene que hacer un proceso en el cual va a estar llenando varias formas y generalmente al final le va a dar una copia, a veces, por supuesto, como todo proceso, a veces no se lleva completo, o le va a indicar a la persona que no puede entrar por cierta cantidad de tiempo al país. ¿Qué sucede? Que la mayoría de los clientes o de los potenciales clientes con los que he hablado me dicen que siempre están muy nerviosos, que no se acuerdan, que eso es una situación que recuerdan como en fragmentos, que recuerdan que los agarraron, que recuerdan que los llevaron al puesto fronterizo, pero no se recuerdan de todos los detalles. Entonces, por eso es realmente importante pedir los récords del FOIA. Es sumamente importante también pedir los récords de FOIA, ya les voy a indicar en cuáles otras circunstancias. En circunstancias, por ejemplo, cuando también sabemos que alguien solicitó una petición. Imagínate esta historia que me pasó. Mi papá murió en tal año. Sin embargo, nosotros creemos que él solicitó una petición por nosotros o solicitó una petición
por nuestra mamá, y en esa petición, que era un residente permanente, también por supuesto dependiendo de la categoría, dependiendo del estatus legal del peticionario, ya les voy a indicar por qué, y pidió a nuestra mamá, y en esa petición pareciera que nosotros fuimos adicionados. ¿Ok? Resulta que en esta historia se pidieron esos récords y sí hubo una petición. Esa petición favorablemente fue sometida antes del año 2001, y cuando se tratan de peticiones de antes del año 2001, generalmente estamos hablando de una posible solicitud a través de la 245I. Y la 245I, si algunos que me están escuchando recuerdan, es una sección de la ley que estuvo en vigencia, sigue en vigencia todavía, pero fue publicada en el año 1998 y estuvo en vigencia hasta el año 2001. ¿Qué sucede? Que esa fue la última amnistía que hubo, en la cual todas las personas que hicieron peticiones, ya sea peticiones familiares o peticiones laborales, estuvieron amparadas por la 245I, que le permitía a estas personas ajustar su estatus sin necesidad de salir del país, a pesar de que la persona hubiese entrado por la frontera, o hubiese entrado en forma ilegal, o que hubiese entrado en forma legal y se hubiera quedado ilegalmente. Entonces, esta última amnistía que hubo prácticamente amparó a este cliente que les estoy comentando, y ellos pudieron después hacer su ajuste de estatus. Entonces, es muy importante saber qué récords tienen las agencias federales de nosotros, tanto en las situaciones cuando la persona es aprendida, en situaciones cuando creemos que hay una petición que probablemente un familiar haya pedido con nosotros, e inclusive peticiones de empleadores. También hubo una situación en la que una persona decía, pero es que a mí me parece que sí me hicieron una petición, sin embargo, no estoy segura que lo hayan hecho. Hicimos la solicitud y nos dieron esos récords. Muchas personas piensan que los récords se pierden o que los récords se borran con el tiempo. Déjenme decirles que eso no es totalmente cierto. Yo he obtenido récords de los años 90, de los años 93, 94, he conseguido récords de esa época. Entonces, no es verdad que los récords se borran. Sí es cierto que cuando hubo, después de las Torres Gemelas, el Departamento de Homeland Security ya fue formado, porque antes existía el INS o INS en inglés. Y después de lo de las Torres Gemelas, ese departamento dejó de existir y forman el Departamento de Homeland Security. Al formar este nuevo departamento, de los récords fueron transmitidos del viejo al nuevo. Y sí, no vamos a negar que hay posibilidades de que algunos récords pues hayan quedado quizás en algunas bases de datos que no están con acceso al público. Sin embargo, el porcentaje es muy poco, es muy, muy poco. Entonces, siempre es bueno tratar de pedir esos récords. También hay otra situación en la que podemos pedir récords, y también lo recomiendo altamente, es cuando, por ejemplo, hemos hecho una petición en el pasado, un ajuste de estatus en el pasado, y ahora queremos hacer nuestra ciudadanía. Entonces resulta que cuando hacemos el ajuste de estatus estuvimos muy jóvenes y pues no sabíamos dónde vivíamos, no nos acordábamos, o todo lo hizo nuestra mamá, etc. Entonces, en esas circunstancias también es bueno pedir esos récords si no tenemos una copia. ¿Por qué? Bueno, porque definitivamente todas las solicitudes que se hagan, y yo siempre lo he dicho en todos mis programas, hacemos una solicitud y después la nueva solicitud que se haga tiene que coincidir con las cosas que hayamos indicado en la solicitud anterior. Entonces es bueno tener esos récords, y es una recomendación que le doy como abogado. Cuando ustedes hagan sus procesos, guarden esas copias, porque siempre les van a servir, e inclusive haciéndose ya ciudadanos americanos, que muchos me han dicho, no, ya yo lo que quiero es quemar todo ese papeleo que tengo, abogada o licenciada, como me llaman. Y yo les digo, no, porque entonces ahora viene quizás
que quieras pedir a tu mamá, o quieras pedir una esposa, o quieras pedir un hermano. Entonces siempre es una cadena. Y como cadena siempre tenemos que guardar esos documentos porque son importantes. Importantes para el abogado, para saber qué se colocó en las aplicaciones anteriores, poder evitar discrepancias, poder evitar contradicciones que puedan de pronto dilatar los procesos. E inclusive hay procesos que han sido negados porque las discrepancias son muchas. Entonces, el FOIA realmente es un beneficio migratorio o es una herramienta súper importante que tenemos que siempre manejar, siempre tratar de buscar orientación. Recuerden que siempre les digo, busquen orientación con un abogado de inmigración, no se dejen llevar por un notario, los notarios no fueron a la escuela de Derecho, aquí en Estados Unidos es muy diferente, cualquier persona puede hacer un curso que creo que son 2 horas, algo así, tomar un examen y ya puede ser notario. No son abogados. Los paraligas que trabajan por su cuenta sin la supervisión de un abogado tampoco son abogados. No tienen los conocimientos de las escuelas de derecho. Por eso siempre les digo, no se dejen engañar, traten de buscar la asesoría de un abogado porque para eso hemos ido a la escuela. Y otra cosa que también es importante de indicarles es que todos los años, para poder mantener nuestra licencia, tenemos que hacer varios créditos educacionales o educativos. Y esos créditos los tenemos que hacer en las áreas que nos vamos preparando. Por ejemplo, los abogados de inmigración tenemos que hacerlo en inmigración. Los abogados de familia en familia. Los abogados penales en penal. Y sin esos créditos la licencia no nos la renueva. Quiero también dejarles saber que vamos a estar acá conectados los miércoles entre 9 y 9 y media de la mañana para poder hablar de temas. Escríbanme por aquí qué temas quieren que hable, también es importante. Y ya dentro de unos miércoles podemos hacer preguntas y respuestas, de tal manera de que ustedes puedan preguntarme acá y yo con mucho gusto y con mucho cariño les voy a estar respondiendo. Realmente ha sido un gustazo hablar con ustedes de FOIA, hablar con ustedes de temas de inmigración. Síganme en mis redes. El nombre de mi empresa o de mi firma de abogados es Castillo Immigration Law Firm. Síganme, que tengo por supuesto el Facebook, que es el que están viendo ahorita, Instagram también, y mi canal de YouTube, que se llama como yo, Abogada Marina Castillo. Entonces, estamos conectados por acá. Dios me los bendiga en sus hogares, en sus trabajos, y realmente pasen una semana o el resto de la semana feliz. Y no se les olvide dar gracias a Dios por todas las bendiciones que todos los días nos regalan. Nos vemos el próximo miércoles.